Nosotros tenemos 4 años de casados y pues después de 2 años intentando tener un bebé, pues nos había dado. Previo a casarnos, a mi esposa le operaron de unos miomas, de lo cual, bueno, salió bien. Posterior a eso, bueno, hubo todo un periodo de recuperación. Ya estando casados, al pasar el tiempo y no lograr embarazarse, vimos a varios ginecólogos en Jalapa, no sé, tal vez fueron 4 o 5 ginecólogos. En ese periodo, bueno, hubo varios tratamientos. Tratamientos me refiero a estimulación hormonal, no dio resultado. Bueno, entonces, pues prácticamente fue un intento tras intento y pues realmente ya habíamos perdido pues la esperanza, ¿no? de lograr un embarazo. Y pues sí, ya lo teníamos, pues ya lo habíamos hecho a un lado, ¿no? Posterior a eso, una amiga de mi esposa le recomendó venir a Fiber. Y ella fue la que nos dijo que ella aquí había tenido a sus bebitas, 2 bebitas, y nos dio toda la confianza del mundo y que lo intentáramos. Nosotros, de que nos conocemos, tenemos 10 años y pues siempre nos hemos llevado muy bien. Y somos una pareja pues bien avenida, nunca hemos tenido broncas, problemas de ningún tipo, pero siempre esa cosita que nos daba mucha tristeza, o sea, que no podíamos tener un bebé. Y sobre todo yo, que soy educadora y siempre estoy rodeada de niños, para mí era más que él, porque él siempre es muy serio, muy callado, pero yo que soy más expresiva, pues para mí sí era muy triste y la mayor parte del tiempo pues sí estaba yo muy deprimida. Allá en Jalapa íbamos a un consultorio, una cita normal, no era una clínica, era con un ginecólogo y ya nos decía, bueno, vamos a intentar con tal medicamento y tal. Pero ya al llegar aquí, desde la primera cita con el doctor que le explicamos y yo le dije todo, le traje mi historial y me dijo, pues sí, yo creo que sí se pueden. A pesar de, pues ahora sí, de todas las barreras que yo traía, todos los obstáculos y la cirugía y todo, me dijo que sí, desde un principio me dio muchísima confianza. Tuvimos una primera valoración y bueno, como ella lo comenta, pues el doctor nos dio la confianza, ¿no? Y bueno, de un inicio también sabemos que esto es, las probabilidades son muy pocas, ¿no? O sea, para quedar embarazado, pero bueno, él nos dio toda la esperanza y la confianza de intentarlo. La clínica nos pareció con muy buenas instalaciones, con el personal pues nos dio una buena atención. Pues para mí fue la confianza, el afecto, a mí me hicieron sentir aquí muy papachada, con muchas atenciones. Cada mes que veníamos, ¿no? Todo muy bien. La psicóloga nos habló también así con la verdad y nos dijo las cosas como eran. Y que en caso de que no sucediera, como pues lo que teníamos ahora sí que hacer, ¿no? No amargarnos, no enojarnos y pues todo muy bien. Un día vine yo sola y hay una amiga muy querida aquí que trabaja también y que me recargué en ella y lloré y le dije que yo ya estaba muy angustiada porque yo soy así muy aprensiva y muy nerviosa y ella me habló muy bonito y me dijo que tranquila, que si se iba a dar, se iba a dar. Sí, el tratamiento que nos propuso el doctor de inicio fue hacer una fertilización in vitro, de acuerdo al historial que ella traía y para él fue la mejor, esa era la mejor opción. El 22 de julio nos hicieron el implante y 15 días después que nos hicimos los análisis resultó positivo. El día que nos hicieron la fertilización, cuando entramos
a mí me llamó mucho la atención la pantalla, porque, bueno, yo soy católica, pero obvio que la ciencia tiene mucho que ver, ¿verdad? Y yo cuando me enseñaron en la pantalla una como estrellita que prendió, que me dijo el doctor, ahí van las cositas, yo sentí así, no sé. Entonces ya cuando salí de ahí me dijo el doctor, ya estás, ya vete a tu casa, 3 horas estuve aquí, vete a tu casa, dice, le digo, ¿qué cuidados debo de tener, doctor? Y dice, ninguno, tú tranquila, descansa, tu reposo, porque también me dijo lo mismo que mi amiga, si se va a dar, se da. Y ya nos mandó a la casa, a Jalapa. Aquí no nos hicimos el estudio, nos lo hicimos en Jalapa. Entonces todo fue por teléfono, por fotos que mandamos el análisis para que lo viera mi amiga, y ella se lo comunicó al doctor y nos dijo que estábamos embarazados. Sí. Pues para empezar es una responsabilidad muy grande, pero era lo que más anhelábamos, ahora sí que era la cereza al pastel para nosotros. Y pues que haya sido de Fever, pues bueno, pues nosotros estamos muy agradecidos por el trato, la atención, el doctor es un encanto. Y nuestra amiga también es encantadora. Pues sí es desgastante, ¿no? El trasladarse, todo el procedimiento que lleva. Pero bueno, al enterarnos que estamos embarazados, pues sí te cambia, ¿no? Tal vez al inicio muy temerosos, ¿no? Aunque se dio un resultado positivo de embarazo, bueno, pues todavía hay un periodo donde pueden suceder algunas cosas, ¿no? Conforme fue pasando el tiempo, bueno, ya después de los 3 meses, que es lo que normalmente se puede decir que ya estaba uno un poco más del otro lado, pues sí te cambia, ¿no? Empiezas a pensar, ¿no? Ya a ver, pues que ya viene alguien, ¿no? De que ya eres responsable de alguien, ¿no? Ya no solo de tu esposa, ¿no? Y bueno, sí fue un proceso. Ella a los 9 meses tuvo que estar en reposo, tuvo por ahí a los 5 meses una molestia, y prácticamente los 9 meses fueron de reposo. Pero bueno, creo que pues todo eso valió la pena, ¿no? Pues aquí está la bebita, que ya tiene 1 mes y medio, y pues bueno, esto ahora sí nos ha dado otro... Nos ha cambiado la vida, ya tenemos un pedacito de cielo y pues era una felicidad así contenida todo el embarazo, porque no lo sacábamos así bien por miedo, ¿no? Pero estamos muy felices, muy contentos.